Estamos en vivo por Radio 90 en Villa Regina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andas vos? Muy bien, ¿vos? Espectacular, recorriendo Villa Regina con parte del equipo de trabajo, conversando sobre todo con colegas, con periodistas, para contarles un poco de qué viene esto, porque es un momento complicado para hablar de candidaturas. Claro. Es un momento donde la economía no está bien, donde la sociedad espera otra cosa de la política y donde además la situación sanitaria empieza a tomar un nivel de complejización importante y lo cierto es que la ciudadanía espera de la política otra cosa que hablar de candidaturas. Nosotros nos vemos obligados a hacerlo y lo vamos a hacer ahora en este momento y después vamos a seguir con la agenda que venimos trayendo, simplemente porque desde el partido del cual formo parte se adelantó esta discusión, pero la verdad que nos hubiese gustado que sea más adelante. Así que estamos en carrera, estamos, estamos, y me vas a escuchar hablar muy en colectivo porque nosotros somos un equipo de trabajo, no es que yo soy candidato porque me senté en una mesa de café con 4 o 5 personas y decidimos salir a armar una candidatura, sino porque conformamos un espacio de trabajo grande en Río Negro que se llama Republicanos por Río Negro, sí, dentro del PRO, y ese espacio, una vez que perdimos el gobierno nacional en el 2019, hicimos un proceso de autocrítica sumamente profundo, sumamente incisivo para entender cuáles habían sido las causales o los motivos o cosas que deberíamos haber corregido, y en función de eso también definimos qué clase de política queríamos hacer. Y creemos que la política que queremos hacer y la que estuvimos haciendo es la política de cara con los vecinos y los problemas troncales de la sociedad. Entonces asumimos un rol sumamente activo, aún desde fuera de los espacios partidarios, desde fuera de los espacios políticos, porque no ocupamos ninguno de nosotros ningún cargo, ni lo ocupamos anteriormente, somos ciudadanos comunes que nos involucramos en política, y lo hicimos con los jubilados cuando le quisieron sacar la movilidad por decreto. Juntamos más de 2.000 jubilados y fuimos a la justicia a pedirle que declarara la inconstitucionalidad de eso. Lo hicimos con la cuarentena también y la cuestionamos fuertemente cuando esa cuarentena empezó a romper la relación o la ecuación económica de los comerciantes, de los trabajadores y de muchos que con su esfuerzo habían logrado montar un negocio para poder laburar, o los que estudiaron y se pusieron un estudio de arquitectura, abogacía, contable, lo que fuera, y se vieron que la pandemia los empezaba a dejar sin margen alguno para poder vivir. Y fuimos y cuestionamos eso de la pandemia, lo cuestionamos en un momento donde nadie lo quería cuestionar, pero que era necesario. Y también fuimos, agarramos el autito, nos subimos y nos fuimos a Villa Mascardi a ofrecerle todo nuestro acompañamiento y asesoramiento gratuito a los vecinos que sufrían los embates de grupos pseudo mapuches que se les estaban quemando las casas, los sacaban a los tiros a la noche, les rompían o robaban todos los elementos que tenían ahí, les mataban el ganado. Bueno, eso fue lo que hicimos, esa es la política que nosotros proponemos, la de hacer y la de involucrarnos. Leyendo un poco lo que tiene que ver con algunas otras declaraciones y demás, y también en algunas otras informes que surgen de lo que es tu palabra, Nicolás, y un poco lo acabas de mencionar recién, hay frases que veo que ya son parte de tu ideología, porque las mencionás en forma constante, y tiene que ver un poco con esto, ¿no?, que vos decís que la política debe empezar a manejarse de otra forma, dejar de pedirle esfuerzo a la gente, al comerciante, que con este tema de la pandemia y un poquito como lo aclarabas recién, se le ha fundido su comercio o las ventas han bajado muchísimo por una cuestión de restricción horaria y demás. Y por otro lado también está, y quiero que después de que me respondas lo de los el esfuerzo del comerciante, que hablemos un poquito también, porque escuché y leí que hablaste también sobre las clases presenciales y la necesidad de que los chicos vayan a la escuela, entendiendo de que hay muchos nenes que no tienen la posibilidad, nenes y nenas, la posibilidad del acceso a internet o a una computadora para poder ser parte de las clases virtuales. Bueno, lo primero tiene que ver con que el año pasado nos hicieron hacer un esfuerzo que mayoritariamente aceptamos
para cuidarnos. Nos dijeron que si nos encerrábamos todos y dejábamos de laburar y dejábamos de producir y renunciábamos a gran parte de nuestros derechos constitucionales, íbamos a estar bien. Y sin embargo tuvimos récord y millones de contagios, y tuvimos, al día de la fecha tenemos casi 60.000 muertes por COVID, que es una de las tasas más altas de la región, y lo hacen diciéndonos que necesitamos esperar encerrados a que llegue la vacuna, que esté lista la cura para el COVID. Cuando llegaron las vacunas se las afanaron, se las dieron a los amigos del poder, las entregaron por abajo de la mesa, como dijo en un momento Beatriz Tarlo, y la verdad es que eso llenó de impotencia a todo el mundo. Vos imaginate que la mayoría del comerciante son pequeñas pymes, casi familiares, donde se hizo un esfuerzo enorme para comprar 2 heladeras, una cortadora de fiambre, una balanza y para poder poner un almacén, y de golpe se encontraron con que vendían menos, con que no podían abrir, con que la gente ya no les iba a comprar porque no tenía ingresos, y la verdad es que los perjudicaron. Entonces nos perjudicaron desde el punto de vista sanitario porque se tomaron medidas sumamente extremas sin analizar cuestiones intermedias, y encima económicamente tuvimos una inflación enorme y una recesión tan grande que se llevó puesto a muchos comerciantes. Entonces no nos pueden volver a pedir el mismo esfuerzo, porque cuando nos los pidieron después nos fallaron, la política le falló a la sociedad, y esto hay que decirlo, porque si no parece que la política es la que tiene las verdades y las únicas respuestas, y realmente a veces es parte del problema. ¿Bien? Y esto va atado a lo que vos me preguntabas de las escuelas. Sí. Porque la verdad que la Argentina está en un proceso, en parte por el COVID y en parte porque hay ausencia absoluta de plan económico por parte del gobierno nacional. Lo dijeron ellos, no es que yo lo estoy inventando, o sea, eso salió de la boca del propio presidente de la Nación y del ministro de Economía. Hoy tenemos en la Argentina casi la mitad de la ciudadanía pobre, y 7 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Vos imaginate que si vos agarrás un grupo de 10, 7 son pobres. ¿Bien? Y si encima, en ese marco de pobreza y de marginalidad que hay por falta de servicios, por hacinamiento y un montón de otras cosas, le quitas la escuela, que es la única herramienta que le permite y le garantiza la movilidad social ascendente a la ciudadanía, y estamos en graves problemas, porque la verdad es que los datos de la realidad y los datos recolectados, por ejemplo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son que solamente el 1% de los chicos se ha contagiado en la escuela, porque es un marco seguro y controlado, y además han aprendido, ¿sí? Y por otro lado, que de ese 1%, solo el 0,01 produce contagios en mayores. Entonces, ¿por qué lo vamos a sacar de la escuela? ¿Se van a quedar encerrados en una casa? Los chicos no, los chicos van a jugar en el barrio, se van a contagiar un montón, y la verdad que, bueno, realmente va a ser sumamente complicado. Entonces, me parece que la política de escuelas cerradas no colabora en nada y no ayuda en absolutamente nada. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Micaela te habla. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Bien. Yo quería preguntarte, desde el espacio que vos mencionás que conformaron, este nuevo espacio que forma parte del PRO, ¿qué opinión tienen al respecto de la situación de los incendios en la comarca andina y por otro lado también de la solidaridad que llega de los vecinos y la poca presencia del Estado en esta zona donde muchísimas familias perdieron todo? Bueno, mirá, primero hay que definir qué es presencia del Estado, porque desde que comenzó en el 2019 la nueva gestión, nos han hablado de un Estado presente, y realmente que el Estado presente es cuando se necesitan las respuestas urgentes, y ahí nunca estuvo el Estado. Entonces pagamos impuestos sumamente altos para esto, para tener estos resultados, que se queme la comarca andina y no haya aviones hidrantes, que no haya equipamiento suficiente para los bomberos, y que además haya algo que es no menor. Hay grupos sumamente violentos que ejercen acciones cuasi terroristas avanzando sobre el territorio nacional en busca de la construcción de una nación mapuche, y como dicen ellos, independiente de la ocupación que realizan Argentina y Chile sobre nuestros territorios, es decir, sumamente sedicionista la visión, que tienen además colaboración del Estado Nacional de funcionarios como Magdaleno Darda, Luis Quilquimán, Sabina Frederick, Martín Soria. La verdad que es una situación y un cuadro sumamente grave, que además se le suma la falta de manejo del bosque. El bosque requiere una planificación
requiere una serie de medidas de seguridad que si encima no se llevan a cabo con la ciudad, como pasa con las chacras acá, que hay que hacer la poda, el raleo, bueno, el bosque es igual. Si nosotros no hacemos eso, cuando pasan estos actos de violencia donde salen a quemar bosques para apropiarse de terrenos, terminan estos incendios que se pueden llevar por una comarca entera. Entonces, ahí de vuelta tenés ausencia del Estado. Es realmente grave y preocupante que no podamos avanzar en un consenso para saber cómo manejar una situación que va creciendo en el nivel de violencia y en la total ausencia de límites sobre los cuales se ejercen esas acciones. Así que me parece que esto es uno de los principales problemas que tiene la zona cordillerana el día de hoy, junto con el cierre de la economía, que obviamente por ser 100% turístico causó un grave impacto en la mayoría de los comercios y de la industria hotelera y turística. Y por otro lado, resaltar el valor de la ciudadanía, porque hoy por hoy es la ciudadanía la que viene siendo el trampolín para el cuidado de los otros ciudadanos. Lo hacen cuando marchan en Buenos Aires pidiendo por la libertad o por la apertura de clases, pero también cuando se juntan y todos ponen un poquito de lo que tienen para ayudar a los vecinos que perdieron todo. Y eso te habla de un Estado ausente también, de un Estado de que cuando tiene que estar elige construir relatos más que acciones concretas. Así que la verdad que me parece que es un escenario difícil el que se nos viene. No solo el COVID, la economía también viene muy complicada y bueno, y encima la avanzada en algunas zonas de grupos mapuches nos está llevando a tener una situación en Río Negro que es casi paradigmática. Bien, y Nicolás, ¿qué opinas del reciente nombramiento de Martín Soria como ministro de Justicia? Bueno, particularmente yo tuve la desgracia de ser uno de los denunciantes de todos los hechos de corrupción que ocurrieron en General Roca cuando Martín Soria era intendente, así que lo conozco muy bien, y la forma que él utilizó, y esto lo pinta de punta en blanco de quién es, o lo desnuda para saber quién es como ministro. Martín Soria logró sortear esas causas apretando jueces y fiscales, yéndose a meter al Poder Judicial con amenazas y con acciones sumamente complicadas y peligrosas para la división de poderes. De esa forma él logró sortear las causas donde las pruebas son sobradas de que se apropió de dineros públicos. $400.000 en la causa sobre sueldo y $613.000 en la causa de la fiesta de la manzana. Entonces, una persona que actúa desde la violencia, una persona que actúa con absoluto desprecio por la división de poderes y por sobre la opinión diversa, realmente tiene que generar muchísima preocupación porque pone en riesgo jueces y fiscales de la Argentina frente a una avanzada por un plan de impunidad a favor de Cristina Kirchner que está tratando de instalar desde el 2019 cuando asumieron el gobierno. Así que este es Martín Soria, eso es lo que está frente al Ministerio de Justicia de la Nación, que debería ser el espacio de diálogo entre los tres poderes del Estado para encontrar y definir políticas de criminales y judiciales. Y además, bueno, ustedes como periodistas habrán visto más de una vez que ha agarrado algún colega de ustedes del cuello y les ha dicho: cuando sea gobernador te voy a cerrar la radio. Entonces, me parece que no hay mucho más para agregar y casi nada positivo para decir de él. Quería preguntarte, Nicolás, y aprovechando que estamos hablando con vos, para quienes participan de las elecciones, un poco conocer, nos adelantaste obviamente en las primeras declaraciones que nos brindaste, pero un poco conocer también cuál es otra de tus posturas u otra de tus propuestas de cara a estas elecciones que se aproximan. Bueno, en principio queremos defender a la Argentina de una avanzada populista que no tiene o no le tiembla el pulso de llevarse puesto la división de poderes y la libertad de los argentinos. Eso es lo que primero queremos defender. Y lo segundo es que queremos representar claramente a esa Argentina que trabaja, a esa Argentina que se levanta temprano y hace el esfuerzo para salir adelante, de esa persona que con lluvia, frío o nieve agarra su bicicleta y va al trabajo para poder sostener a su familia y crecer, porque somos de los que creemos que el esfuerzo tiene muchísimo valor, que el mérito tiene muchísimo valor, y esto ya te lo digo por una cuestión personal. Yo vengo de una familia de laburantes
que me pude ir a estudiar en pleno 2002 cuando mi hijo me dijo, mira, si te querés ir a estudiar, yo solo les puedo pagar a ustedes, a mí y a mi hermano, el departamento. Después estamos complicados. Y nosotros tuvimos que trabajar para estudiar y demostramos, o por lo menos demostramos a nosotros mismos que se podía. Entonces, ¿cómo no nos vamos a involucrar en política si yo pude cambiar mi realidad? ¿Por qué no vamos a poder cambiar la del resto? Eso es lo que queremos llevarle a los vecinos como propuesta. Es una propuesta mucho más profunda, ¿sí? Queremos acompañar todas aquellas leyes que las ayuden a los comerciantes a estar más libres, que una habilitación no tenga 50 trámites o que por cada venta que tenés tengas que pagar 45 impuestos. Entonces, me parece que tenemos que ir por ese camino, tenemos que ir a acompañar a la gente que quiere realmente vivir en una Argentina distinta y correr de la política, los que siempre vivieron de la política y los que vienen a la política para nombrar a todos sus familiares, al perro, al primo, al amigo, y no lo hacen con la finalidad de dar respuestas. Vos mirás los partidos políticos hoy y de todas las discusiones que tienen, te pregunto si vos conocés alguna decisión que haya tomado un partido de Río Negro en un debate político interno que le haya cambiado la vida a la sociedad. Probablemente no encuentres ninguna. Yo no la encuentro. Si vos sabés alguna, me encantaría que me la cuentes. Entonces decís, ¿para qué hacemos política? Para cambiar la realidad, para tratar de transformar la realidad. Y por eso escuchamos, muchísimo escuchamos, permanentemente. Escuchamos porque es la forma de entender qué es lo que se necesita. Así que la propuesta básicamente pasa por ahí, por tener muchísimo compromiso para enfrentar todas estas situaciones. Que sepa la ciudadanía que se va a encontrar con una persona que si llega a la banca de diputados, todo esto que hizo desde el llano, porque yo salgo del estudio y hago política y con eso lo utilizo para ayudar y para colaborar, mi título lo pongo a disposición de esa manera, que sepa que si además tenemos una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, lo vamos a usar con ese sentido. Ya demostramos lo que queremos hacer, ahora lo queremos hacer más grande. Perfecto. Nicolás, no sé si queda algo más que aquí en Radio 90 no te hayamos consultado, sino obviamente te agradecemos estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros y obviamente conocerte y conocer cuáles son las ideologías y propuestas que tienen. Bueno, yo les agradezco un montón el espacio. En esto hablábamos antes de la nota. Es buenísimo cuando el periodismo tiene el micrófono liberado para preguntar lo que quiere, porque eso también muestra de punta en blanco con qué tipo de política vos estás hablando. El que te dice eso, el tema no hablo, la verdad que no está bueno. Así que quiero dejar ese mensaje, que sepan que mi teléfono está abierto, que me pueden escribir, que me pueden llamar. Te lo voy a dejar al aire mi teléfono si me lo permitís, es 0298 15 420 4969. Me puede escribir un WhatsApp, mandarme un audio, lo que sea, porque esto es lo que somos ciudadanos comunes que queremos representar a los ciudadanos comunes que quieren vivir en un país normal. Perfecto. Nicolás, agradecerte por estos minutitos y que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes, para mí un placer conversar. Hasta luego.